Bienvenidos iniciados e iniciadas una vez más a otro mágico capítulo de este podcast especializado en magia suprema, alta magia y saberes divinos de lo oculto. Mi nombre es H. el Hermético, mago, iniciado y el autor de este podcast. En el capítulo de hoy, y tras haber ya hablado de los principios herméticos, la magia y su origen, la magia y las sociedades antiguas más poderosas en su práctica, además de una meditación guiada a los registros acásicos, que un servidor usa frecuentemente para seguir formándose, aprendiendo y guiándose por entidades y conocimientos de la más alta esfera de divinidad. Dicho esto, es momento de comenzar con el Alvaratón, el libro maestro de la Cábala, un libro de muy alto poder, para aquel iniciado e iniciada que sepa interpretarlo correctamente. ¿Pero qué es exactamente la Cábala? La definición de Cábala, también deletreado y pronunciado Kabbalah, Kabbalah o Kabbalah, varía de acuerdo con la tradición y los objetivos de aquellos que la siguen. Su definición difiere desde sus orígenes religiosos como parte integral del judaísmo o las versiones expuestas por las más recientes adaptaciones esotéricas que indican que forma parte del cristianismo o la nueva era o el ocultismo y esoterismo occidental. La Cábala se refiere a una serie de enseñanzas esotéricas que intentan explicar la relación entre Dios, Ein Sof, el infinito, un ser infinito, que es inmutable, eterno y misterioso, 4-5 y el universo perecedero y finito, creado por Dios, 3-4. La Cábala no podría considerarse como una denominación religiosa, si bien es la base de interpretaciones religiosas de carácter místico en el judaísmo. 3-6 La Cábala busca definir la naturaleza del universo y del hombre, la base y propósitos de su existencia y otras cuestiones relacionadas con la ontología. También presenta métodos para ayudar a entender estos conceptos y, por tanto, lograr un crecimiento espiritual. En este caso, las 10 sefirot del árbol de la vida son las partes esenciales de Adam Kadmon o las emanaciones del Dios anterior a la creación del universo, llamado Ein Sof. Una de las ideas más antiguas de la Cábala es una correspondencia entre las sefirot del árbol de la vida y el cuerpo humano como analogía para explicar conceptos espirituales para los cuales no hay palabras ya que por definición son inmateriales. Las sefirot representan la potencia activa y creativa de los nombres divinos, y su relación con el cuerpo hace hincapié en que debemos ver las sefirot como componentes de un solo organismo. La forma humana es la forma de esta dinámica y es el prototipo, la forma o imagen a la mayor escala, macrocosmos, y en la escala humana, microcosmos. En la antigua literatura hebrea, la Cábala era el cuerpo total de la doctrina recibida. La literatura rabínica incluye a los profetas, a la geografía, y a la tradición oral del pueblo judío, incorporada posteriormente en el texto de la Misna. La compleja y refinada cosmovisión y teología judía ha sido apreciada, aprovechada de hecho, desde hace milenios por las más diversas culturas, escuelas esotéricas y trasfondos místicos, e incluso religiosos, pudiéndose rastrear, al menos hasta la fecha, verazmente su aplicación a usos rituales desde el 300 DC aproximadamente, en Alejandría, debido a la influencia de las comunidades hebreas locales. 7 Tanto la Cábala, considerada inicialmente la doctrina esotérica cosmogónica usada para interpretar la Torá, el texto que serviría, a su vez, para forjar la identidad del pueblo de Israel tras su liberación y consolidación como tal, junto a diversos otros aspectos del esoterismo hebreo, se verían, para bien o para mal, relacionados con varios sistemas esotéricos, de amplia reputación u oscuros y recónditos, a lo largo de los siglos, retroalimentándose mutuamente incluso. Ya desde el siglo XVIII después de Cristo, excitadas conjeturas darían correspondencias más que íntimas entre el tarot y la Cábala, y la apertura de consciencia a un ocultismo más popular en el siglo posterior, llevando luego a una transliteración mutua entre ambos sistemas. Orígenes. La Cábala se desarrolló dentro de la esfera de las tradiciones judías y los cabalistas frecuentemente utilizan las fuentes clásicas del judaísmo para explicar y demostrar sus esotéricas enseñanzas. Estas enseñanzas son utilizadas por los seguidores del judaísmo para definir el significado esencial de la Biblia hebrea y la literatura rabínica tradicional, así como el significado de las observancias religiosas judías. Los seguidores tradicionales de la Cábala afirman que ésta surgió antes que cualquier otra religión en el mundo y que sirvió de base para elaborar la filosofía primordial de la creación, las ciencias religiosas, las artes y los sistemas políticos. La historia, sin embargo, indica que la Cábala apareció como una forma temprana del misticismo judío en los siglos XII y XIII en el sur de Francia y en España, específicamente en Guadalajara y Zaragoza, siendo reinterpretada en el renacimiento del judaísmo místico en el siglo XVIII en la Palestina otomana. Fue popularizada en la forma de judaísmo jasídico desde el siglo XVIII hasta hoy en día. El interés despertado por la Cábala en el siglo XX ha inspirado a la denominada renovación judía y a
contribuido a una más amplia espiritualidad no judía contemporánea, así como la emergencia de nuevas investigaciones académicas. El libro Tomer Débora, La palmera de Débora, siglo XVI, Safed, Imperio Otomano. Es una obra del rabino Moisés Cordovero. El libro es una aproximación a la mística cabalística, y especula sobre cómo las elecciones personales tienen implicaciones en el cosmos. El rabino Isaac Luria es considerado como el padre de la cábala contemporánea. Se atribuye una importante contribución a la cábala a Abraham Abulafia, nacido en Zaragoza en 1240. Una de las fuentes más importantes de la cábala es el Zohar, el libro del esplendor, escrito por el rabino Simón Bar Yochai. La idea básica allí expuesta es que, del seno mismo de la divinidad oculta o infinito, el Ein Sof, surgió un rayo de luz que dio origen a la nada, Ain, identificada con una esfera, Sefirá, o región, que recibe el nombre de Keter, corona. De esta corona suprema de Dios emanan otras 9 esferas, las Sefirot. Estas 10 esferas constituyen los distintos aspectos de Dios, mediante los cuales se manifiesta. Según el escritor italiano Pico della Mirandola, 1463 a 1494, el filósofo cabalista alemán Johannes Reuchlin, 1455 a 1522, y el matemático alemán Wilhelm Picard, 1592 a 1635, la cábala es una sabiduría ancestral anterior a todas las religiones, que Yahvé había revelado primero a Adán, el primer hombre, después a Abraham y luego a Moisés en el monte Sinaí, al tiempo que le hacía entrega de los tablas de la ley, suceso que los judíos situaban alrededor del siglo XVIII a.C. También se pretende que Dios enseñó sus verdades y misterios a través del arcángel Raziel Amalach tras la caída de Adán. La cábala como tal es el pozo de todas las tradiciones místicas judías que se fueron acumulando desde antes de Cristo y que llegaron a reinterpretar las escrituras de tantas y tan variadas maneras, que llegaron a crear una mística cercana al gnosticismo o al hasidismo. En esencia, la cábala, palabra que significa recibir, es un sistema de interpretación mística y alegórica de la Torá, que los cristianos llaman Pentateuco, y representa los primeros 5 libros de la Biblia cristiana, 12 que busca en ese texto el significado del mundo y la verdad. Pretende interpretar los sentidos ocultos de los 5 libros y en ellos busca la revelación. Puede entenderse de una manera metafísica, buscando la iluminación, o se puede entender como un medio a través del cual llegar a conocer la realidad que nos rodea. Cabalística es la afirmación sobre que, el conocimiento absoluto no tiene objeto sino que es un medio. Para los cabalistas, el lenguaje es creador y la Torá contiene todos los textos, todas las combinaciones que pueden darse para crear otros mundos y otras realidades. Los cabalistas entienden que el nombre de Dios está formado por todas las letras que componen el alfabeto y que éste, por tanto, tiene múltiples formas. Dios se sirvió de las letras para crear el universo a través de sus emanaciones o sefirot. Existen pues 2 tipos de cábala. La cábala se subdivide en dogmática, o real, y artificial, o simbólica. La cábala dogmática explica los sentidos ocultos de ciertas palabras de la Biblia, con aplicación a los fenómenos de la historia de la creación. Es de 2 especies, la doctrina de la Merkabá que trata del mundo supralunar, o sea de la teología y la metafísica, y la doctrina de Bereshit, que se ocupa en el mundo sublunar, o sea el de los fenómenos. La cábala simbólica o artificial. En la cábala artificial se prescriben determinadas reglas hermenéuticas para descifrar el sentido oculto de los textos de la Biblia, a los que se considera acompañados de un sentido recóndito. Se colocan verticalmente, unas encima de otras, las palabras de diferentes versículos de la Sagrada Escritura. Leyendo las letras verticalmente, resultan nuevas palabras. Las palabras se disponen en forma de cuadro para poder ser leídas verticalmente o en bustrófedon. Las palabras se juntan totalmente y se las separa de nuevo, etc. La lectura cabalística artificial utiliza 3 mecanismos analíticos básicos: la gematría, el notaricón, la temurá. Estructura de las sefirot. El árbol de la vida, cada círculo representa una de las 10 sefirot. La cábala explica 10 esferas, sefirot, enumeradas habitualmente en el orden en que el rayo de Dios desciende para crear el mundo, que es la misma numeración utilizada por la europeizada cábala hermética. Bien amigos, les toca leer e investigar por su cuenta en el link que les dejo en la descripción. Nos vemos en el próximo capítulo, denle a like, suscríbanse y compartan. Namaste, H.